usted sabiduría? Tiene a Cristo. ¿Necesita usted paz? Tiene a Cristo. ¿Necesita usted gozo? Tiene a Cristo. Cualquier cosa que necesite, tiene a Cristo. Él está en nosotros si somos salvos. Pensando en esta verdad, en esta realidad, vamos a leer capítulo 2, empezando en versículo 6. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutileces, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. También en Él ustedes fueron circuncidados, con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de dedo que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo que lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Oremos. Dios Padre, otra vez gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Por favor, enséñanos lo que este texto dice y ayúdanos a ponerlo en práctica. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Debido a que Cristo está en usted, otra vez, si usted es salvo, y debido a que en Él están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento, hay una cierta manera de vivir. Otra vez, la verdad, en capítulo 2, al final de capítulo 1, Cristo está en nosotros. El resto de la carta es cómo poner en práctica esta realidad, esta verdad que Cristo está en nosotros. Y hay una cierta manera en que usted debe vivir su vida, en que nosotros como cristianos debemos vivir nuestras vidas. Y la manera es por fe en completa dependencia de Cristo. Vivamos por fe. Yo no sé por qué, pero yo pensé en el ejemplo de Daniel en el Antiguo Testamento, cuando él era echado en el foso de los leones por no obedecer el decreto del rey. Él escuchó el decreto del rey, pero él tomó la decisión: voy a obedecer a Dios, voy a orar como cada día. Él vivió por fe, en dependencia
de Dios. Pase lo que pase. Nuestra vida, porque Cristo está en nosotros, debe ser una vida en dependencia de Él para todas las cosas. Pablo dice en versículo 7, arraigados en Él, es decir, conectado a Él, teniendo una profunda relación con Él. Cristo es mi mejor amigo. Yo quiero siempre estar al lado de Él. Yo quiero que siempre Él esté conmigo, porque Él ya está en mí y dependo de Él. Arraigados en Él. También en versículo 7, edificados en Él, creciendo en Él, siendo un poco más cada día, más y más como Cristo, conforme a la imagen de Cristo, donde las personas ven más de Cristo y menos de mí en mi vida. Ah, ¿él es cristiano? Yo veo Cristo en esta persona. Edificado en Él. También en versículo 7, confirmado en su fe. Es decir, una fe que es más y más fuerte con el uso. La fe es como un músculo. Al usarla más y más, nuestra fe es más fuerte, más fuerte, más fuerte. A mí me gusta correr. Bueno, creo que mejor dicho, trotar. O caminar, pero un poquito rápido. Pero me gusta correr. Pero cuando yo empecé a correr, no pude hacer nada. Me costó correr 1 milla. Voy a morir. Pero poco a poco, yo puedo correr más y más. Y es lo mismo con nuestra fe. Al poner nuestra fe en práctica, podemos hacer más. Podemos depender más y más en Dios, en Cristo. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. Confirmado en su fe. Establecido en su fe. También, según versículo 7, usted recibe instrucción en la fe. Es decir, alguien nos enseña cómo poner nuestra fe en práctica. Podemos aprender cómo depender de Dios. Y eso, para mí, es una buena noticia. Porque a veces quizás decimos, no sé cómo depender de Dios. No sé cómo vivir por fe. Lo bueno en la misericordia, en el diseño de Dios, podemos aprender cómo depender de Dios. Tenemos la predicación de la palabra. Tenemos la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Tenemos el discipulado en nuestras vidas. Por ejemplo, quizás yo diga, no sé cómo compartir el evangelio. Yo tengo una hermana, yo tengo un vecino, un compañero en el trabajo, y yo quiero compartirles las buenas nuevas, pero no sé cómo. Hermano, ayúdame por favor, enséñame cómo compartir las buenas nuevas. Aprendemos cómo poner nuestra fe en práctica. Pero también en versículo 7 algo importante, rebosando de gratitud. La gratitud es una postura de humildad que reconoce el valor de alguien o de un servicio. Por ejemplo, en un restaurante, cuando
el joven o la joven trae la comida. Ah, gracias. Gracias por el agua. Gracias por la comida. Es reconocer un servicio recibido. Pero cuando nosotros pensamos en nuestra salvación, cuando nosotros pensamos que Cristo está en nosotros, ¿cuál es nuestra respuesta? Debe ser gratitud. No somos orgullosos. No es como, mírame, mira mi fe, mira lo que yo puedo hacer. No. No soy yo, sino Cristo en mí. Una vida de gratitud. Ahora es interesante porque del versículo 8 al 15 solamente nos encontramos 2 mandamientos. Solamente 2. Uno en el versículo 6 y el otro en el versículo 8. Y del versículo 9 al 15 es las razones por que debemos poner en práctica los 2 mandamientos o las 2 exhortaciones. El primer mandamiento o la primera exhortación es andar en Cristo. Porque Cristo está en nosotros, debemos andar en Él. Es decir, de nuevo, vivir por fe, vivir en dependencia de Cristo. Vive completamente entregado o rendido a Cristo en cada área de su vida. Espero que este ejemplo tenga sentido, pero voy a tratar de decirles una historia. Pero cuando yo tenía 8 años, yo casi morí. ¿Cómo? Hay una actividad de la escuela dominical de mis padres, la clase de escuela dominical de mis padres. Y ellos, los padres, con los niños, estábamos en como un parque, un lago, y yo con mis amigos más grandes que yo, porque siempre yo era más pequeño. Estábamos jugando en el lago y después de tiempo yo no pude tocar la tierra y sin capacidad de nadar en ese momento. Yo tenía 8 años y todavía yo recuerdo claramente en mi mente, yo pensé, voy a morir. Y el padre de un amigo se llama Chad, el padre se llama Gary. Él me sacó. ¿Qué hice yo? Yo no peleé contra él. Yo no le dije a él, Gary, estoy bien. Yo puedo sobrevivir. ¿Qué hice yo? Solamente me rendí a él. Gracias, Gary. También mis padres estaban agradecidos también, porque ellos vieron todo. Es la manera en que debemos vivir, rendido a Cristo. Ok, Dios, te necesito. Yo entrego mi vida a ti. Andar en Cristo. Otra vez, es decir, vivir en dependencia de Él en cada área de su vida. En cada momento. ¿Por qué? Porque Cristo está en usted. El segundo mandamiento en versículo 8. Miren que nadie los haga cautivos. Es decir, no sea esclavizado de nadie más que de Cristo.
Pablo dice, por filosofía. Filosofía es un sistema de pensamiento o es una forma de pensar. Miren que nadie los haga cautivos por una forma de pensar que es en contrario a Cristo, que es al contrario de la palabra de Dios. También él dice en versículo 8, por vanas sutilezas, gracias. Es decir, cualquier cosa que lo lleva a usted lejos de Cristo. Conforme a cualquier cosa que se oponga a Cristo. Y sabemos que el mundo se opone a Cristo. Pablo dice, la tradición de los hombres, los principios elementales del mundo, yo creo que es la obra de los demonios, una batalla espiritual. Que nadie los haga cautivos. Y creo que en este momento encontramos una advertencia. Pablo advierte a los creyentes sobre aquellos que los esclavizarían con formas mundanas de pensar. ¿De quién o de dónde viene esa forma de pensar? Hay un contexto en la ciudad de Colosas hace casi 2000 años, pero también nosotros tenemos nuestro contexto. Y la respuesta de la pregunta ¿de quién o de dónde viene esa forma de pensar? En términos generales, la respuesta es de cualquier persona o de cualquier cosa que se oponga a Cristo. ¿Por qué? Otra vez, porque Cristo está en nosotros. Un área de la que debemos ser muy conscientes en nuestra cultura y en nuestro contexto es el uso de los celulares y las redes sociales. Claramente, tanto los celulares como las redes sociales tienen ventajas. De hecho, muchos de ustedes están aquí por encontrar Iglesia Bautista de Costa Verde por las redes sociales. Las redes sociales o celulares pueden ser buenas herramientas. No quiero decir al contrario. Y se pueden usar estas cosas sabiamente de maneras que glorifiquen a Dios. Sin embargo, también está claro que hay peligros hoy en día pensando en los celulares y en las redes sociales. Muchas personas, tanto creyentes como no creyentes, se han convertido en esclavos tanto de los celulares como de las redes sociales. Y por lo tanto, ellos no pueden vivir en completa dependencia de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos están controlados por los celulares y las redes sociales. Y si estamos controlados por algo, por ejemplo, un celular, las redes sociales, somos esclavos. Y Cristo no puede tener control de nuestras vidas. No es posible depender en dependencia de Cristo y vivir en dependencia de un celular al mismo tiempo. Y otra vez, yo entiendo que una parte de lo que digo es mi opinión. Y yo quiero aclarar eso. Al mismo tiempo, yo quiero leer de nuevo lo que Pablo dice. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Discúlpeme, por favor, me cuesta esta palabra. Nadie los haga cautivos. ¿Por qué? Porque Cristo debe tener el control de nuestras vidas.
Al pensar en los celulares y en las redes sociales, yo pienso en 3 peligros de los que debemos ser conscientes. Número 1, adicción. Adicción. Estudiando la ciencia detrás del uso de celulares y redes sociales, no hay duda de que el objetivo es mantenerse volviendo por más. Es como una droga. Una pregunta personal, no estoy buscando una respuesta, pero para usted, ¿usted puede pasar 24 horas sin usar el celular? ¿Sin usar las redes sociales? Espero que sí. Pero otra vez, solamente un peligro debe ser la adicción. Un segundo peligro. Comparación. Comparación. ¿Qué quiero decir? En las redes sociales es muy fácil comparar su vida o sus situaciones con lo que otros están publicando. Eso es peligroso porque conduce a un estado de nunca estar contento en su vida. En inglés decimos FOMO, Fear of Missing Out. No se siente digno o quizás lo suficiente bueno, o su vida es aburrida, o se siente excluido, aún en el contexto de una iglesia local, porque al meterse en las redes sociales, bueno, ellos están haciendo esas cosas, y ellos están haciendo esas cosas, y estoy en casa solo. Pobrecito mío. Ellos tienen vida y yo no tengo nada. Es comparar a nuestras vidas con otras personas. Pero si somos honestos, muy a menudo lo que vemos en las redes sociales no es una vida real. Es una creación de su mente, de su imaginación. Y otra vez, no quiero decir que las redes sociales son malas, que los celulares, que debemos tirar los celulares en la basura. Estoy muy agradecido por mi celular. No quiero decir eso. Solamente yo quiero decir que un peligro es comparar a nosotros a otras personas. Incluso cuando alguien puede publicar un versículo bíblico o quizás un pensamiento alentador, la tentación es pensar, bueno, mira, esta persona es tan espiritual. No soy tan espiritual como tal y tal. Pobrecito mío. Ellos son mejores que yo. Ellos son más espirituales. ¿Soy salvo? Porque no pensé en publicar un versículo o un pensamiento alentador. Otra vez, el peligro de la comparación. Y un tercer peligro es tiempo desperdido. Tiempo desperdido. Colosenses 4:5. Aprovechando bien el tiempo. El tiempo se debe pasar sabiamente en celulares y redes sociales. Yo entiendo eso. Sin embargo, si alguien es muy honesto, se dedica mucho tiempo a cosas que no importan. ¿Y eso siempre es malo? No lo creo. No creo que siempre es malo pasar tiempo en las redes sociales. Bueno, depende del contexto. Sin embargo, cuando se dedica más y más tiempo a cosas que no tienen un significado eterno, usted está perdiendo su tiempo. El tiempo que podría pasar con la familia. ¿Y cuántos de nosotros
Hemos estado en un restaurante y vemos a una familia en una mesa. Y los padres están en los celulares, los niños también, y no hay comunicación en la familia. O peor, los padres están en los celulares y se puede ver a los niños. Y se puede notar que los niños desean conversar con sus padres. Pero ¿dónde están los padres? Aquí. Tiempo desperdido. O quizás compartiendo el Evangelio, o leyendo su Biblia, orando, o caminando en el aire libre, en la creación de Dios, y meditando sobre las maravillas de Dios. Pero ahora se dedican a la última cosa en línea. Otra vez el peligro de perder el tiempo. Entonces, de nuevo, los dos mandamientos. Andar en Cristo y, en mis palabras, no ser esclavos a cualquier cosa más de Cristo. Y en versículos 9 al 15 encontramos las razones por obedecer los dos mandamientos. Un resumen, la razón en una declaración, en una oración, es por la supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo. Jesús es Dios. Versículo 9. En Cristo toda la plenitud de la deidad reside completamente en Él. Jesús es completamente Dios. Pero también, en versículo 9, en Cristo toda la plenitud de la deidad reside completamente en Él. Jesús es completamente hombre. ¿Qué queremos decir? Jesús es Dios. Y porque Él es Dios, vale la pena andar en Él. Vale la pena no ser esclavo a cualquier otra cosa. Porque Él es Dios y Él está en nosotros. Jesús es Dios. La supremacía de Cristo. Pero también Jesús es el único que puede satisfacerse. Jesús es el único que puede satisfacerse. En versículo 10, en Cristo ustedes han sido hechos completos. Es decir, han sido llenados o abarrotados. Es como más y más de Cristo en nosotros. Estamos llenos de Cristo. Completos en Cristo. Él es nuestra vida. Solamente Él puede satisfacernos. Jesús es el único que lo hace a usted completo. El único. Usted nunca será lo que Dios quiso que fuera sin Cristo. Sin Cristo siempre habrá un vacío en su vida. Con Cristo en usted, usted está completo. Todo cristiano puede testificar de la satisfacción que ha encontrado en Cristo. Yo creo que todos los cristianos. Pero algunos pueden decir que ya no tienen esa satisfacción en Cristo. Claro, yo puedo testificar, en el pasado yo estaba satisfecho en Cristo. Pero en este momento no. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Muchos han dejado que alguien los lleve cautivos, esclavos. Han dejado de ir a Cristo para satisfacerlos, para encontrar su gozo, su paz en Cristo. Y más, Pablo dice, Cristo es la cabeza sobre todo poder y autoridad. ¿Por qué sería esclavizado usted a cualquier
autoridad menor? Si Cristo es todo, si Él tiene toda la autoridad, si Él es Dios, ¿por qué quisiéramos ser esclavos a una cosa menor de Cristo? No tiene sentido. Solamente en Cristo encontramos nuestra satisfacción. Y por eso debemos andar en Él. Pero también Jesús hace un pacto eterno con usted. Es decir, su identidad, su valor se encuentra en Él, en Cristo. Versículo 11. En Cristo usted fue circuncidado. Es decir, usted ha sido identificado con Él, separado, santificado. Ahora usted es un miembro del pueblo de Dios. Su identidad está en Cristo. Y esto es algo espiritual, no algo que se puede ver con los ojos físicos, pero somos separados, somos una parte del cuerpo de Cristo. También es interesante en versículo 12, porque esto es algo espiritual. Pablo se refiere al acto físico del bautismo como una representación de nuestra identidad en Cristo. En el bautismo es una representación de la obra de Cristo. Cristo estaba en la cruz, sepultado y resucitó. Y el bautismo es un acto físico visible, no para recibir la salvación, solamente para declarar, ahora mi identidad es con Cristo y con su iglesia. Él estaba en la cruz. Y ahora Él vive. Él me salvó. Y ahora yo vivo. Porque Él está en mí. Pero también Jesús es el único que puede darle vida espiritual, vida eterna. Versículo 13. Usted estaba muerto en sus delitos y la incircuncisión de su carne. También versículo 13. Dios le dio vida juntamente con Cristo. Y si Dios le ha dado vida eterna, ¿por qué no viviría en dependencia de Él? Él nos salvó. Pero más, Pablo explica este proceso de la salvación. Dios lo perdonó a usted de todos sus pecados. Y para mí, a veces escuchamos, y cuando yo digo, nosotros escuchamos, nosotros que crecimos en la iglesia, que hemos pasado años en la iglesia, sí, sabemos que Cristo murió por nuestros pecados. Pero hermanos, Cristo murió por nuestros pecados. Y eso es una verdad muy importante y cada día debemos celebrar la obra de Cristo. Debemos pensar en nuestra salvación, en el Evangelio, en la obra de Cristo. Y siempre queremos gozarnos en esta verdad. Yo estaba muerto en mis pecados, pero ahora yo tengo vida eterna en Cristo. Y por eso yo quiero andar en Él. Otra vez, Dios lo perdonó a usted de todos sus pecados. La pregunta, ¿cómo? Al cancelar el documento de deuda que consistía en decretos contra usted. Tuvimos una deuda que no era posible pagar.
No tenemos una cuenta suficiente para pagar esta deuda. Pero Cristo sí. Y Él murió en la cruz. Él pagó nuestra deuda. Y ahora en Él tenemos vida eterna. Entonces, ¿cómo hizo eso Dios? ¿Cómo canceló Dios nuestra deuda? La respuesta, la cruz. La deuda de nuestro pecado se pagó al 100%. Pero no fue pagado por nosotros. Fue pagado por Cristo. Amén. Y al hacer esto, se llevó el arma de nuestro enemigo, versículo 15, que dice, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Cuando el diablo quiere acusarlo de sus pecados, cuando el diablo quiere decirle, usted no merece la salvación, usted es pecador, su respuesta puede ser, sí, yo sé. Pero diablo, si usted tiene un problema conmigo, va a la cruz. Porque en la cruz, Cristo pagó mi deuda. Él pagó el precio de mis pecados. Entonces, diablo, si usted tiene un problema conmigo, tiene un problema con Cristo. Porque Él está en mí. No vale la pena conversar conmigo. No voy a escucharlo. Puede conversar con mi Salvador, mi Señor. Yo tengo confianza en Él, la obra de Él. Y también en versículo 15, Cristo ganó. En Cristo tenemos la victoria. Y por eso debemos andar en Él. Vivir en dependencia de Él. Entonces, algunas preguntas. ¿Está usted andando en Cristo? Esta mañana, ¿está andando en Cristo? Es decir, ¿está viviendo por fe en Cristo, en dependencia de Cristo? Si es así, sigue viviendo en dependencia de Él por gracia, por medio de la fe. Y si la respuesta esta mañana es no, no estoy andando en Cristo en este momento, usted puede. Ve a Cristo. Depender de Él. Solamente, Cristo, dependo de ti. Te necesito. Ayúdame, por favor. Por mi fe, por tu gracia, voy a vivir en dependencia de ti. Y Él quiere ayudarle. Otra pregunta. ¿Hay alguien o hay algo en su vida que lo ha hecho cautivo a usted? Es decir, en mis palabras, en este momento, ¿es usted esclavo a una persona, a otra cosa que Cristo? ¿Hay algo o alguien que tiene control de su vida? ¿Quién no es Cristo? Si no, sigue viviendo por fe, en dependencia de Dios, con gratitud, rebosando de gratitud. Y si la respuesta es sí, Cristo sigue ofreciéndole satisfacción.
Entonces, otra vez, la respuesta es ve a Él. La solución es ve a Cristo. Él quiere ayudarnos en cualquier cosa. Él está aquí. Dos preguntas más. ¿Qué es una cosa que Dios le enseñó en este texto? ¿Qué es una cosa que Dios le enseñó a usted en este texto? Y otra pregunta. ¿Con quién puede compartir lo que Dios le ha enseñado? Y una exhortación más. Busque una oportunidad para compartir con esta persona o estas personas durante la semana. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es bueno. Porque andamos en Él. Porque ellos necesitan entender la esperanza que nosotros tenemos. Porque queremos ayudar a otros a seguir a Cristo. Y al compartir lo que estamos aprendiendo es una forma de ayudar a otros. Oremos. Dios Padre, otra vez gracias por tu palabra.